Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se reúne aquí para conversar sobre estos temas que tanto nos gustan. Recuerden que estamos en Spotify, buscan ahí Amigos TIC, y en YouTube en el canal de Caracol Podcast. Ahí encuentran así lo que están viendo, la versión sin editar, sin filtros, con todas las gracias de Mauricio y de Santiago. Y bueno, y de cómo Jole, Emilia y yo, de manera estoica, con paciencia estoica, soportamos cada semana, pero lo hacemos con muchísima felicidad. Bueno, entro a presentar a mis amigos TIC. Empecemos por don Jole Restrepo, el mago de los botones. Don Muchas Jole, gracias. ¿cómo va todo? Hola Víctor, muy bien, feliz porque hoy estamos completos. Víctor Solano, consultor catedrático, dramaturgo y columnista. Muy bien, muchas cosas tiene Víctor. Dramaturgo. ¿Hoy desde dónde, Jole? Hoy estoy desde Cajicá, Víctor, hoy no me encuentro en Zipaquirá. ¿Qué pasa allá? En Zipaquirá queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Oh, tomamos nota porque creo que no sabíamos, creo que es No, un no dato inédito. sabíamos. No, eso es otro crédito. Y ahí sabemos quién nos oye y quién no. Ahí ya la otra vez de una conversación que ya Santiago nos contará, descubrimos quién no nos oye. Bueno, muy bien. Ya nos revelará. Le damos también el paso a don Mauricio Jaramillo Marín, el Buenos gran días, buenas tío tardes, buenas de noches. Impacto TIC. 7:09 de la mañana de hoy viernes, día de grabación de Amigos TIC desde Cajicá. em, y pues tomando nota, sí, del Colegio del Siglo XXI, porque la factura de publicidad de Amigos TIC este año está con nuevas tarifas. Muy bien. Le damos el paso también. Vamos a ver desde cuál de sus Latifundio. latifundios favoritos se encuentra don Santiago Pinzón Galán. Esa biblioteca me parece que es la del el apartamento en Monte Carlo, Santiago. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Me alegra saber que Mauricio está estrenando look. Puede ser por el partido de anoche que quedaron empatados y entonces ahí queda empatada la peinada. Me reporto desde Chapinero, fuerza a los leopardos. Y sí, tiene razón, Jole, hay un colegio del siglo XXI para el siglo XXI desde Zipaquirá. Eso es muy importante que la gente entienda que existe. Bueno, muy bien. Y hoy, con muchísima felicidad, el regreso triunfal y por fin nos sentimos completos. Emilia Sí, Falcao Lucho Díaz Restrepo de la educación. hoy Emilia, sí Bueno, digo yo que bienvenidísima. estamos completos. Hoy Sí sí, se pudo, sí como se ellos dicen. pudo. hoy sí es el viernes feliz. Llevo muchos viernes no tan feliz, no cerrando tan feliz. Ustedes saben que este es mi cierre de semana favorito. Dichosa de estar aquí hoy con ustedes y espero poderlos ahora acompañar con un poco de más constancia. Bueno, nos Siempre hace muy bienvenida, feliz. Emilia, nos haces mucha falta, Sí, pero entendemos. sí, porque es que la cuota de cordura recaiga solo en mí es Sí, muy no, eso está pesado, muy muy difícil. Yo pesado. estoy de acuerdo, tú sí tienes que protestar, eso está muy pesado. Sí, Bueno, sí. editemos, empecemos a editar, que eliminemos bobadas. Bueno, bueno, y quien les habla, Víctor Solano desde Bucaramanga, la ciudad bonita, el equipo, la ciudad que manda de la bonita al continente a su octuplemente glorioso Atlético Bucaramanga, transmitiendo aquí Barrio San Alonso a 3 cuadras del Estadio Américo Montanini. Eh, bueno, y hoy quisiéramos que precisamente Emilia sea quien nos haga los honores de presentarnos a nuestro invitado de hoy. Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, además de volver después de unos días de ausencia, amigos TIC, también tuve la fortuna esta semana de reencontrarme con un amigo, con una persona muy especial a quien admiro profundamente.
Santiago Covelli. Santiago, buenos días, bienvenido. Santiago sí que es uno de los 40 menores de 40. Eso lo dice pues la revista Dinero, pero también se los puedo yo reafirmar. Santiago es un emprendedor, un verdadero innovador, ha trabajado en tecnología toda su vida y además se ha concentrado en los últimos años en temas de fintech. Santiago, pues ha sido un visionario, emprendedor múltiple, es uno de los cofundadores en el 2019 de Lulo Bank, el primer banco digital de Colombia con licencia bancaria completa. Su trayectoria, pues, es realmente muy, muy interesante. Ha asesorado a más de 110 empresas en más de 1.400 proyectos en países como Colombia, México, Estados Unidos y Venezuela. Ha trabajado en la transformación digital de importantes organizaciones, incluyendo Mastercard, Coca-Cola, Mazda, Falabella, Bancolombia, Presidencia de la República y el Banco Mundial. Y ha recibido múltiples premios y reconocimientos, entre ellos estar en la lista de los 40 menores de 40, aunque uno dice, pero ¿cómo así? Parece como de 15. Entonces es todavía más impresionante. El IF Design Award de Alemania, el Premio Lápiz de Acero de Colombia, el Gran Premio de Bienes Públicos y el Premio de Marketing Integrado. Santiago, bienvenido, qué gusto verte, qué gusto que estés aquí con nosotros. Espero que no te hagan mucho bullying estos tipos. Coaching. Sí, ellos no hacen bullying, ellos hacen coaching, exactamente. Pero bienvenido, amigos TIC. Emilia, gracias. Quiero solo la nota que estoy en la parte alta de los 40 ya. No, pues no parece. Y no, la verdad, un gusto a todos, a Mauricio, a Santiago, que tuve también el placer de conocerlo hace unos días, Víctor. Yo, la verdad que para mí, pues una alegría venir a compartir. Estaba intrigado cómo me iban a presentar y gracias porque la presentación de todos estuvo muy divertida. Así que, la verdad, muchísimas gracias. Y un gusto siempre reencontrarnos. Bueno, pues Santiago, una trayectoria impresionante y yo quiero es que nos cuentes, porque además te conocí así, arrancando, siendo un emprendedor, explorando por dónde iniciar. Esto fue hace muchos años, yo no sé, como 15 años tal vez que te conocí, y explorando por dónde este mundo digital, cómo comérselo, cómo apoyar a las empresas. Y después terminamos en algo tan interesante, tan importante como Lulo Bank. Cuéntanos algo de esa trayectoria. Sí, creo que ya son un poquito más de 15, pero mira, yo la verdad creo que siempre he sido una persona, diría, curiosa con la tecnología. Por allá, Emilia, cuando hacíamos páginas web y multimedias en la época antes de Facebook y demás, yo creo que siempre ha sido como la mirada o la visión de qué es lo que viene después, lo que siempre me ha motivado a estar mirando en esa época lo que fue el Internet, las páginas web, los videojuegos, después llegaron las redes sociales y cada uno de esos momentos como de los ciclos de la tecnología son los que me han como impulsado a estar como muy curioso de cómo se puede construir tecnología que tenga transformación. Yo creo que siempre he sido un creyente que la tecnología tiene un poder de transformación y de impacto y si se usa correctamente, pues puede cambiar la realidad de los países, de las empresas. Entonces, creo que ese viaje simplemente ha sido un viaje de ir descubriendo desde la tecnología cómo ha ido evolucionando, pasando también por el lado del blockchain, después llegando a lo que es el desarrollo de aplicaciones de compañías basadas 100% en tecnología, que es la historia de Lulo, y hoy comenzando pues en esta aventura de explorar lo que viene con el AI, ¿cierto? Y es siempre esa mirada y esa búsqueda de cómo la tecnología nos puede ayudar a construir y a soñar futuro, y creo que eso es lo que siempre me ha motivado en ese viaje. Siempre como un paso adelante, ese mindset de emprendedor que siempre está mirando hacia adelante. Y la verdad es que para poder ser parte del mundo de la tecnología tienes que comenzar antes. Si tú comienzas cuando ya todos hablan, cuando ya toda la gente está montada, pues ya a veces es muy tarde, ¿no? Porque simplemente tienes que tratar de adaptarte. Pero si quieres aprender y coger la curva que realmente crea valor, tienes que comenzar a entender antes que todo el mundo entienda. Porque si ya se vuelve una palabra común, pues ya realmente la oportunidad pasó. Sí. Santiago, ¿qué le diría usted
a un Santiago en el 2025? Es decir, alguien que está terminando la universidad o terminando el bachillerato, puede ser los dos momentos, pero a un Santiago como usted, ¿por dónde debería moverse y qué debería estar haciendo? Es curioso porque es una respuesta que hoy en día creo que ha cambiado mucho, ¿sabes? Yo creo que emprender hoy es más fácil, pero con mucha más incertidumbre. Yo creo que en este momento es un momento de cambio en el que si yo estuviera comenzando, creo que lo que le diría a ese Santiago es, primero aprende a usar tu plata, muy bien, creo que esa lección manejando el banco, creo que es la lección más grande que un emprendedor a veces se le olvida porque pues se enfoca mucho en todo lo de hacer y no en todo lo de construir valor, entonces ese construir valor creo que para mí es importante. Y Santiago, yo lo que le diría es que creo que una de las lecciones más grandes que yo aprendí trabajando y haciendo y construyendo Lulo fue todo se puede crear en el tiempo si tú te dedicas a una sola cosa muy bien. Entonces, si tú te dedicas a crear valor en el tiempo, independiente de que sea, los siguientes 10 años, cuando tú te gradúas, en 10 años vas a ser el mejor. Yo creo que la tecnología hoy, el AI, es una herramienta transformadora y si te dedicas y te especializas en hacer una cosa bien hecha, 10 años, vas a ganar esta carrera. Y creo que lo otro que le diría es simplemente hay que aprender a vivir con la incertidumbre, porque vienen tiempos de harta incertidumbre por el cambio tan acelerado que viene y realmente lo que tienen que ser es flexibles, ¿sabes? Como que la idea que tiene uno al salir de la universidad, de yo quiero hacer esto, lo otro, pues es una idea que puede cambiar tanto en los próximos 5 años que realmente siento que lo que tienen que hacer es entender cómo crear valor en el tiempo desde las personas, desde la plata, desde todo lo que hacen, dedicarse a una sola cosa y en ese momento simplemente ser flexibles contra lo que venga y volverse unos apasionados de la tecnología. Yo creo que la pasión por la tecnología es lo que te va a llevar al otro lado. Santiago, importante eso que mencionaba ahora de cómo esa idea a veces se romantiza y precisamente hace que muchos emprendedores se enamoren tanto de la idea que esa terquedad pues los lleve a que transiten por un camino que realmente no sea el correcto. Y esto lo ato también en el tema de los 1.400 proyectos que decía Emilia cuando lo presentaba, que yo digo, bueno, no sé si ahí le están contando también los de Kinder, pero porque son muchos, muchos. Pero además eso es también un espacio, yo no sé si lo vio así en su momento, como un espacio de iterar para ir construyendo también ese aprendizaje. La pregunta, entonces, después de todo ese preámbulo, muy estilo Mauricio Jaramillesco, es finalmente, las ideas, ¿qué tanto debe uno apasionarse? Que fue otra palabra que mencionó, y qué tanto debe uno enamorarse de la posibilidad de renunciar. Gracias. Santiago, ya vio que es una pregunta corta por la edad de Víctor, para que él entendiera qué estaba haciendo. Con esta madrugada nos va a Santiago a despertar y te hago el resumen de la pregunta. Que conste que si respondo otra cosa es que me perdí en la mitad. ¿No? Todos. O sea, resultó ser uno de los de ustedes, no fríen. La pregunta empezó, al principio todo era oscuridad. El Big Bang. No, ahí toca decir, no, perdón, te cortaste en lo de los 1.000 proyectos. O decirle a ChatGPT, resuma e interprete la pregunta. Perplexity. Mira, yo creo que te respondería desde una perspectiva sencilla, Victoria, yo creo que uno tiene que enamorarse del proceso y no de la idea. ¿Sabes? Al final, yo creo que emprender cualquier cosa que sea que haga uno en la vida tiene que llevarte a enamorarte de lo que estás haciendo, el proceso de enamorarte de la creación, de la construcción y no tanto de la idea, porque la idea puede cambiar en el tiempo uno, puede llegar a un lugar, como tú muy bien dices, en el que falle, pues de hecho, pues la gran mayoría de las ideas fallan
Y realmente lo que creo que yo he aprendido en el tiempo es enamorarme del proceso, del hacer, del crear y simplemente tratar, como dicen, de surfear lo que pues va pasando a lo largo del viaje, ¿no? Pues yo comencé hace ya 21 años casi a emprender y la verdad es que pues en ninguno de mis planes ni en ninguna de mis carteleras, Víctor, estas de diciembre con recortes y todo, pues decía que iba a ser banquero, que iba a hacer videojuegos. La verdad es que nunca he tenido un proyecto en el que yo pueda decir que ese final era algo. Simplemente me enamoré del proceso de crear cosas, de usar tecnología y de ser curioso en ese viaje y la vida pues me fue encontrando con diferentes cosas, desde la época inicial del multimedia, después me cruzó con los videojuegos, después con las redes sociales, después con el blockchain y el Bitcoin y después con la banca. Y pues te puedo decir que en ninguna cartelera estuvo ese final. Entonces simplemente creo que uno se tiene que enamorar del proceso y aprender que las ideas tienen que mutar, cambiar o morir, una de todas. O, sabes, como que en el tiempo, porque nunca la primera idea será la última idea. Santiago, bueno, lo primero es resaltar eso de enamorarse del proceso y yo creo profundamente en eso, porque se habla mucho de no se enamore de la solución, creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero muchos dicen enamórese del problema y yo coincido que es mucho mejor enamorarse del proceso y uno ahí puede iterar incluso diferentes problemas. Y hablando de problemas y de tesis, cuando ustedes se imaginaron, hey, hagamos un banco, que además pues qué bueno tener esa mentalidad como, pucha, vamos por algo grande. ¿Qué estaban pensando? ¿Cuáles eran como sus tesis? ¿Qué querían como generar, en qué querían generar disrupción, cambios profundos? ¿Y en qué están hoy? Mira, yo creo que, a ver, yo te diría, yo que el problema cuando uno dice al comienzo que se tiene que enamorar de un problema es que a veces uno no entiende el problema. Porque realmente cuando tú estás comenzando y para conectarte, pues cualquier cosa que tú haces, independiente de la dimensión, tiene que nacer de quiero resolverle algo a alguien para que eso sirva para algo, porque si no, pues vas a hacer simplemente cosas que no sirven. Pero realmente entender el problema es parte del proceso. Por eso es que el proceso es el más importante. Cuando comenzamos, digamos que a trabajar en la idea de construir Lulo, pues lo primero fue, si tú miras la evolución de la industria financiera, más que cambiar el core de su negocio, ha evolucionado los canales de operación. ¿Eso qué quiere decir? Que pues ha pasado de oficinas a tener aplicaciones, a tener chatbots y realmente el modelo del negocio, la esencia de hacer banca pues no ha cambiado y no se ha cuestionado eso. Y eso hace que hoy en día, digamos que cuando uno ve la realidad de un país como Colombia, el efectivo sigue gobernando, las personas siguen teniendo acceso, más no uso activo de la banca. Hay miles de personas o millones de personas en Colombia sin acceso a crédito todavía. Y eso parte de un principio y es que realmente la banca no ha evolucionado su modelo de negocio, ha evolucionado sus canales de operación en su gran mayoría. Y yo creo que ahí nace la idea de conectar la experiencia, digamos que de 50 años de banca que tenía Jaime Benji y el grupo, la experiencia de la tecnología, la experiencia del emprendimiento en un grupo de personas cuyo sueño era simplemente uno, cambiar la esencia de cómo se hace banca, poder resignificar la idea de hay una forma de hacer banca mejor y esa es la idea, digamos, con la que nace Lulo, una empresa que nace, digamos, que con una visión primero de crear confianza y yo creo que esa es la razón por la que hacemos y sacamos la licencia bancaria completa. Como ustedes saben, hay múltiples tipos de licencias, hay miles de compañías, pues con muchas, no miles, cientos de compañías que tienen diferentes tipos de licencias, pero nosotros elegimos ir por la licencia de banco, que es la licencia más compleja, y en esa complejidad más o menos son miles creo que son como 1.300 normas diferentes las que cumple un banco. Pero la razón por la que fuimos allá es porque queríamos cambiar el modelo, queríamos demostrar que era posible hacer una banca distinta y queríamos realmente decirle pues al país y a la región que uno sí puede construir tecnología disruptiva cumpliendo el 100% de la normativa. Porque muchas veces, digamos que se veían estas licencias bancarias como la más compleja y que no se podían cumplir las normas porque pues muchas de las normas fueron creadas pues hace 20, 30 años, ¿sabes? Y eso era un reto muy grande. Entonces yo creo que a medida que fuimos haciéndolo, la complejidad obviamente fue aumentando mientras íbamos entendiendo, pues al comienzo no sabíamos que eran miles de normas.
Y ahí fue que comenzamos. Entonces esa fue la idea inicial, pero realmente era una idea de hacer una banca simple que pudiese coger la tecnología, transferir la eficiencia al usuario. Por eso hoy ves que en Lulo, pues los productos son productos que tienen condiciones muy buenas para las personas, altas tasas de interés, bajas, pues no tienen fees, no tienen cuotas, tienen realmente la esencia de una compañía que transfiere su eficiencia a las personas, las empodera y realmente les permite usar la banca de una forma distinta, una banca como que no duele. Algo por ahí comenzó la idea. Santiago, y 6 años después, ¿en qué fase de ese sueño está Lulo Bank? ¿Ya van por más allá de la mitad? ¿Está cerca de ese sueño? ¿O Ay, sienten que apenas están yo creo, comenzando? Mauricio, que los sueños como que nunca terminan, evolucionan, crecen y se vuelven más grandes. Entonces, yo creo que ayer, de hecho, estaban celebrando que se llegó al billón ya de pesos en depósitos y yo creo que para mí esa cifra es una cifra absolutamente maravillosa porque es el resultado de 6 años de trabajo de un equipo que ha creado confianza. ¿Sabes? A veces uno cuando ve la banca dice, no, pues ¿qué es lo más difícil de la banca? Que confíen en ti, ¿cierto? Y cuando tienes un billón dentro del banco es un billón de pesos de personas que confiaron y que confían en el producto, en la solución, en lo que entrega, en ese valor. Entonces yo creo que es un muy bonito momento de Lulo y yo creo que lo que viene es seguir creciendo, ¿sabes? Seguir creciendo bajo la filosofía de crear valor, de cambiar vidas. Sé que ahora viene toda la parte de las cuentas corporativas, pymes y otros sueños que realmente harán que Lulo cada día sea más y más grande, que esos pilares pues que se construyeron, esa visión pues realmente pueda evolucionar y creo que nunca parará, ¿sabes? O sea, es simplemente una compañía que todos los días va a hacer las cosas mejor para sus usuarios. Bueno, muy bien, pues llegamos a esta hora a nuestro espacio para la sección de Ojo al Dato. Y hoy, ¿qué dato nos tendrá don Yoli? Bueno, aquí Jole transmitiendo y les tengo un gran dato. El dato de Jole, el día de hoy, perdón Santiago, le quité su espacio preferido. Pues Colombia, según el Colombia Tech Report 2024, superó las 2.100 startups mapeadas. Esto es 24% más que el año anterior. Un gran dato. 2.100, más de 2.100 emprendedores, multiplíquenlo por 3 o 4, somos una gran comunidad de gente que está creyendo que generar prosperidad, que generar bienestar a nuestro país se hace a través de la empresa privada, a través de la creación de valor. Ese es mi dato el día de hoy. El dato Yoli, recién bautizado El ahora Yoli por dato, Víctor. muy bueno. Bueno, nuestra Emilia levantó la mano muy juiciosa para hacer la pregunta. Gracias, amigos. Al mejor estilo de Santiago, tengo dos, de Mauricio, ¿Vas a tengo pedir dos regalo? Ah, preguntas. La A, me asusté. No, va a hacer sus ABC como Con Mauricio. incisos. yo quiero moderarme un poquito solo en A y en B. No, la primera y es con el dato que acabas de dar. Yo creo, Santiago, que tú has sido tú eres un emprendedor nato. ¿Cuáles son esos atributos, cuáles son esas cualidades que tú crees que hace a esos, o que yo creo que unos nacen con ese emprendimiento, pero yo también estoy convencida que el mindset del emprendimiento también se puede construir. Nosotros en el CESA, eso también después me pasa en la cuenta de cobro, llevamos 51 años trabajando justamente en formar esos líderes con un mindset de emprendimiento, esos emprendedores, empresarios para el país. ¿Cuáles crees tú que son esos atributos que tiene el emprendedor? Locura, no mentiras. Yo sí que Válido, válido, válido. rebeldía. Yo creo, Emilia, que lo primero y lo más importante que hace uno, pues la locura para mí es simplemente el, el amar la incertidumbre, ¿cierto? Yo creo que lo que forma a un emprendedor o a una persona es que realmente pues no le tiene miedo a la incertidumbre. Yo creo que en la historia de cualquier emprendedor o cualquier persona
siempre es un viaje que subes y bajas, ¿cierto? Entonces, yo creo que ese primer elemento es que la incertidumbre sea parte de tu vida, que no necesitas un final, necesitas simplemente saber que te gusta andar en barco y que ese barco te llevará a algún lado. Lo segundo, yo creo que es la curiosidad y ese deseo de permanente estar aprendiendo cosas. Yo creo que es algo que es muy bueno o lo que uno ve que en los grandes emprendedores es que son gente curiosa y que aprenden y que no paran de aprender, porque realmente, sabes, como que no solo un área de expertise, sino aprenden y están como cacharreando, que dicen, ¿no? Como haciendo cositas. Lo tercero, yo creo que los grandes emprendedores saben muy bien cuál es su superpoder y yo creo que eso es algo que es muy bueno y es realmente que a lo largo de tu carrera o cuando estás estudiando, de tu vida o desde que eras niño, no sé si ustedes siempre ven estas historias del emprendedor que dice, no, yo desde los 5 años vendía patacones, ¿no? Entonces, siempre hay un superpoder escondido en los emprendedores y los que lo entienden muy bien y lo maximizan son los que realmente hacen cosas impresionantes. Entonces, es como ese viaje. Primero, pues, tienes que amar la incertidumbre, porque si no amas la incertidumbre, emprender es un viaje de incertidumbre. O sea, realmente aquí no hay nada garantizado. Lo segundo, realmente es que seas curioso, que cacharrees, que te guste estudiar, que te guste aprender, porque emprender es un viaje de evolución constante. ¿Cierto? Es lo que comienza, la persona que comienza cuando se gradúa, pues no será la misma que termina el viaje del emprendimiento. Y lo tercero es que abraces tu superpoder y que te dediques a mejorarlo, porque ese superpoder es el que hará que gente se reúna al lado tuyo, alrededor tuyo, a construir, a soñar. O sea, realmente cuando hay un superpoder, la gente se reúne. A veces es un superpoder técnico, entonces es la persona que puede construir maravillas él solo. A veces es el que inspira, a veces es el que conecta, a veces es el que vende. Siempre hay algo detrás del emprendedor que hace que se potencie. Entonces yo creo que hacia el futuro, esas habilidades, no solo las técnicas del estudio y de la capacidad de hacer algo, sino también las blandas que son, como sabes, como todas esas cosas que nos hacen diferentes a cada uno. Y yo creo que ese mix es el que es poderoso y que creo que al final, al menos para mí, el comienzo, Emilia, en la universidad es como ese escenario de práctica, ¿sabes? Es como ve y práctica para ver dónde está tu superpoder, para ver cómo construyes herramientas para ir aprendiendo. ¿Sabes? Al final todos sabemos que lo que aprendiste hoy en 20 años, pues sabrá Dios qué es, y a esta velocidad, pues en 5 tampoco sabemos. Pero sí puede ser ese espacio donde realmente iteres y digas, venga, ¿cómo me gusta aprender a mí? Me gusta aprender de qué forma, ¿cierto? ¿Cómo me gusta construir? ¿Qué es lo que conecta o cuál es mi superpoder, pues, haciendo cosas? Y trabajar en eso, en un laboratorio de experimentación, para que cuando salgas a la vida real tengas al menos como unas pequeñas guías en eso. No, me encanta, y tal vez yo le añadiría, me encanta tu respuesta absolutamente honesta de locura, porque yo le añadiría rebeldía y mucha audacia. Creo que al final es, ¿sabes? Y la rebeldía es como esa incomodidad de hay algo que no está bien, hay algo que hay que cambiar, hay algo que hacer, ¿sabes? Y creo que eso es algo que se comparte. Pero estoy muy de acuerdo contigo, Emilia, que se puede desarrollar, ¿cierto? Yo no creo o sea, si bien hay gente que desde chiquito, pues, tiene habilidades de hacer ciertas cosas, yo creo que quien se compromete a hacer algo bien hecho durante mucho tiempo siempre va a poder hacer, ¿sabes? No creo que haya algún límite que te impida hacer eso. Voy a dejar que los demás tengan preguntas, pero perdón, es que acaba de decir una cosa que es muy valiosa y ya la había dicho, y es el que se dedique y le dé la oportunidad a hacer las cosas y se dedique a hacer las cosas 10 años o 5. Yo creo que esto es un tema muy importante para la juventud hoy en día, en donde creen que esto es picar y probar, y si no funciona y no hay, el fracaso no está dentro de sus ecuaciones. Yo creo que lo has mencionado 2 veces y me parece que es de altísimo valor. Es la persistencia, no es aguantar, es saber cuándo también retirarse, porque también has hablado de eso, pero es esa persistencia, es ese darle la oportunidad, es crecer dentro de una idea, dentro de un concepto. Me parece muy valioso eso que has dicho. Ahora sí, los dejo, señores, por favor. Pregunta cortica.
En Uy, Impacto Dios. TIC hemos entrevistado varias veces a Natalia Jiménez, coequipera suya en Lulobank y pues la líder de LuloX hasta hace unas semanas y al escucharlos o al escuchar a Santiago, identifico muchas cosas con Natalia, esa energía, esa rebeldía que decía Emilia, esa pasión y esa toma de riesgos, porque incluso Natalia creo que vino de Australia o de alguna parte del mundo a una Yakarta. apuesta que era una apuesta muy arriesgada. Eh, ¿Qué necesita para convocar Talentos. esos líderes, esos talentos y esa alineación también de gustos, de pasiones, de intereses? Porque me imagino que no solo es Natalia, sino que es muy buena parte del equipo de Lulo. Mira, propósito. Yo creo que cuando hay un propósito, el propósito es el que conecta. ¿Sabes? Más allá de los grandes sueños siempre nacen con un propósito de impacto. O sea, particularmente, pues yo con ella he trabajado ya pues muchísimos años y realmente lo que ha sido es como encontrar esa maestría a lo largo del tiempo en saber muy bien, ¿cierto? Cómo realmente cada uno es bueno y cada uno aporta, ¿cierto? Su expertise, su maestría en algo conecta y rodearte de gente que sea capaz de soñar contigo. Yo creo, Mauricio, que esa es la clave. Cuando comenzamos Lulo, era curioso que ni siquiera podíamos decir que era un banco. Nos tocaba decir que era un proyecto confidencial. Entonces, ese primer grupo, y pues Natalia, que fue la primera persona que imagínate convencerla de venirse desde Yakarta sin poder decirle bien a qué venía. Entonces era un proyecto confidencial y nos tocaba decirle a la gente es confidencial, pero crea que es que vamos a cambiar el mundo. Y realmente ese propósito, esas ganas de transformar y ese primer equipo que vino, pues realmente fue eso, gente con ganas de generar impacto, gente con ganas de transformar cosas y reunirse alrededor de el propósito de hacer algo que podía transformar millones de vidas, ¿sabes? Yo creo que ya después de eso, pues vienen todas las complejidades de cómo construir algo, ¿cierto? Ella particularmente, pues lideró todo el desarrollo del producto y así cada una de las personas que llegó con esa maestría conectó un equipo que soñó con que era posible lograr algo que todo el mundo en ese momento nos dijo que era imposible, porque realmente pues hace más de 20 años no se hacía un banco desde cero en Colombia, porque pues los bancos se compran, se fusionan, pero no se hacen desde cero. O sea, yo creo que el gran reto fue poder decir, venga, es posible. Y lo siguiente, Mauricio, es necesitas reunirte alrededor de gente que le guste saltar a las oportunidades sin tener las respuestas. Y yo creo que conectando a lo que decía Emilia, es una de las cosas de los emprendedores es que son capaces de aceptar, saltar, montarse sin saber como ese mapa o si tienen todas las habilidades o si tienen todas las respuestas, ¿no? Y saber que pues en el viaje hay que encontrar las respuestas. Yo creo que es eso lo que nos unió y ese propósito transformador que es creo que lo que nos impulsa. Venga, no, la pregunta rápida además y corta porque con la anterior creo que gasté todo mi cupo indicativo con vigencias futuras. Está de moda. Dentro de las habilidades que mencionaba, de los poderes que mencionaba Santiago, el superpoder técnico, el que conecta, el que inspira, ¿cuál cree, y seguramente usted ha tenido y tiene de todos esos, pero cuál es el que cree que lo tiene ahí a usted? ¿Por cuál la gente lo busca y dice, sí, me voy desde Yakarta a que hablemos a no sé bien de qué? Mira, yo creo que el de no parar de soñar, ¿sabes? Yo creo que al final para mí es reunir siempre grandes personas que sueñan en conjunto. Entonces yo creo que yo por encima de cualquier cosa soy un gran soñador que le gusta realmente ver lejos y construir desde la posibilidad. A mí me gusta conectar y ser muy todero, ¿sabes? Como que yo trato de siempre ser esa persona que puede inspirar a personas a soñar en grande, ¿cierto? Y estar ahí para ayudar a que todo pase, ¿cierto? Yo creo que soy una persona que le gusta crear posibilidades y hacer que cada persona, pues que llega a mi vida, llega a trabajar conmigo, pues salga siendo más y mejor. Yo creo que una de las cosas que yo siempre le decía, pues al equipo cuando llegaban a Lulo es, no importa cuánto tiempo, ¿cierto? Estés con nosotros, lo importante es que Lulo va a transformar tu vida y lo va a hacer para bien.
O sea, pasar por acá va a ser algo que te va a impulsar, que te va a propulsar, que te va a hacer crecer, que te va a enseñar y que sobre todas las cosas te va a enseñar que es posible ser buena persona haciendo esto y construir cambio y crear impacto. Yo creo que eso es lo que a mí, como que lo que más me motiva y ser un gran vendedor, ¿sabes? De sueños, de ideas, de ganas de hacer cosas. Santiago, ya gracias a esto vimos la perspectiva de emprendedor, pero usted ha asesorado muchas compañías. ¿Cuáles esos dos o tres, o uno, como lo quiera poner, son los principales retos cuando usted está al lado corporativo, de ayudarlos a cambiar el liderazgo o la cultura o la transformación digital, cómo se come? O sea, esa experiencia de llevar esto ya del lado corporativo, que es más pesado, es más lento, tiene otras cosas. ¿Usted qué nos puede compartir de eso? Mira, lo primero, Santiago, sería como convencerlos de que esto es en serio. Y seguramente, Emilia, que también ha oído esto es, la tecnología siempre es un viaje, oiga, el Internet, nada, eso es, o sea, es convencerlos de que los cambios que vienen siempre son grandes, ¿sabes? Entonces, yo siempre he visto desde hace muchos años, y hoy con el AI pasa lo mismo, que todavía nunca, es difícil de mencionar el impacto de lo que viene dentro de las compañías. Y entonces es un gran espacio de tiempo tratando de decirles, venga, si esto es el cambio, esto sí va a pasar, y hay mucha incredulidad sobre estas cosas. Entonces yo creo que hay como un anticuerpo natural donde uno llega y me acuerdo desde el día que fui a vender una página web, cuando me dijeron, no, esto no va a pasar, el internet, cualquier cosa, aquí siempre la llamada. A hoy cuando uno habla del AI, mismo cuento, nada, esto del AI, si son unos robots que eso no hacen, no terminan de servir. Entonces creo que hay un anticuerpo natural ante esa visión de cómo algo puede transformar realmente grandes, o sea, generar un gran impacto dentro de la compañía. Eso uno. Lo siguiente es que yo creo, Santiago, que hay un elemento fundamental Gracias. en la flexibilidad para poder realmente crear cambio o transformación digital, hay que, o sea, renunciar a lo que uno sabe del pasado, porque es que es difícil cuando tú llevas, no sé, 20, 25 años haciendo algo y de repente aparece alguien y te dice, no, pero es que esto lo va a cambiar todo, ¿cierto? Y no es que tu experiencia no valga, es que la forma de hacerlo tiene que ser, o sea, repensarlo, no puede ser simplemente coger lo viejo y ponerle un robot encima, porque pues eso no es transformación, eso simplemente es poner capas de tecnología. Entonces yo creo que serían los dos principales. Entonces lo primero, digamos que es esa resistencia natural a que la tecnología sí puede ser transformadora, y lo único que hace la tecnología es demostrar que sí, porque tú no le crees hasta que te atropella, después te vuelve a atropellar y después te vuelve a atropellar. Y la siguiente es esa flexibilidad de, venga, si tenemos que pensar desde cero, si tenemos que pensar el modelo de negocio para por ejemplo, con la tecnología nueva de la AI para reimaginarlo, pues no puede ser como hacía yo en el 95 lo de los papeles y ahora le va a poner un robot a lo de los 95. Esas dos son como las dos grandes resistencias que hay dentro de las organizaciones y que necesitan mucho liderazgo y mucho talento. Y solo cierro el tercero, es cambiar o transformar es acerca de personas, no es acerca de tecnología. La tecnología está ahí, todos tenemos acceso, o sea, ahí está, ¿cierto? Hay de muchas formas, pero realmente es acerca de cambiar personas, no de comprar tecnología. Esa es la real transformación. Pregunta cortica de Santiago, y menos mal que su tocayo no le pidió regalo porque esa costumbre se la estamos tratando de quitar y daba mucha pena que le pidiera una cuenta con capital semilla. Para todos. Pregunta corta, la pregunta puede dar para una respuesta muy larga, pero ya el tiempo se nos agota y me regaña Víctor. En la banca tradicional la competencia en la era predigital pues era el número de sucursales, reputación, porcentaje de intereses, y quien se lograba establecer pues tenía una posición muy sólida que por inercia podía durar muchos años. En la banca digital, en el mundo fintech, pues la competencia es muy diferente. Está a un clic de distancia, la frase de cajón. La pregunta resumida es, hoy, ¿por qué las personas deberían abrir cuenta en Lulo y no en una de las muchas opciones, tanto nativas digitales como banca tradicional que ya tiene opciones digitales? Mira, porque creo que es uno de los que más valor te genera, ¿cierto? Yo creo que al final
tú lo dices muy bien, yo creo que hoy en día ya no existe banca digital y no digital. Para mí ya toda es digital, o sea, yo no sé qué persona pues todavía va a una oficina, pero pues yo creo que ya de verdad es un número escaso. Y cuando uno tiene que ir a una oficina es porque de verdad ya va pues a pelear, ¿sabes? Como que este es como el final del camino. Entonces, cuando tú tienes un producto que básicamente se comoditizó por regla, pues estás hablando de pricing. Cuando las economías o la competencia está comoditizada, pues al final es pricing quien te agrega más valor. Entonces yo creo que la banca digital, Lulo, lo que ha hecho, ¿cierto? Es transferir el valor de hacer las cosas bien con tecnología, con eficiencia hacia sus usuarios. Entonces la invitación siempre es, ¿dónde tu plata está creando más valor? Es que ya no tiene sentido tener la plata en un lugar, ¿cierto? Donde te resta más de lo que te suma. Entonces, si la vida es de posibilidades, pues la posibilidad de llevar tu plata donde más valor crea esa plata. Y Lulo es uno de esos lugares donde está pensado en que no sientas fricciones, en que puedas traer tu plata con confianza, con la misma seguridad, calidad, licencias de los bancos más grandes, ¿cierto? Y realmente es una apuesta en eso, es una banca diferente que quiere que a ti no te duela, que está pensada cada detallito en que no te duela y te construya más valor. Claro, eso va cambiando en el tiempo y las tasas suben y bajan y lo que sea, pero comparativamente es dónde te dan más valor y por qué si tú estás con una cuenta que no te da nada, ¿por qué sigues ahí? ¿Cierto? Y que te cuesta. O sea, me cuesta mucho pensar venga, tenga su plata donde realmente le dé más. Eso es. Santiago, yo traté de hacer zoom, pero no veo bien qué libros tiene usted atrás. ¿Tiene un muñeco, Tengo un algún muñeco de la objeto tiene lucha ahí libre. Tengo un de muñeco de lucha la lucha libre? libre. Pero la No, mira, a pregunta mí, va, ¿qué libros lee o qué recomienda o qué le gusta leer? Con toda esa mira, curiosidad que nos ha compartido. a mí me gusta leer bibliografías y biografías de empresarios. Desde la universidad que fui monitor de historia del desarrollo empresarial, mucho de lo que yo leo es o cosas técnicas o la vida de personas que han construido cambios. Entonces, ¿sabes? Uno de mis autores favoritos es Walter Isaacson, que hace estas biografías pues absolutamente impresionantes de los empresarios. Y la verdad es eso, a mí me gusta leer eso y cosas técnicas. Yo no soy una persona de leer literatura e historias, me gusta más como realmente eso. Y hoy en día estoy enfocado ahí solo en la longevidad. Estoy dedicado a leer sobre la longevidad y el envejecimiento y Víctor le ayuda. realmente Víctor le ayuda de todas las El maneras. experto, estoy, Es un el caso de experto. éxito. estoy en eso. Pero realmente es eso, me apasiona la historia de las personas que han construido cosas. Bueno, y le faltó decir que el podcast que más oye es ¿cuál? ¿Cómo se llama el podcast que más Amigos oye? TIC, Ah, claro. amigos TIC, Bien, Eso. 100%. Arriba el como lo rey. suponíamos. Totalmente. Bueno, Jole, el La, ganchito. la última mini, Así pero cortica. no puedo cerrar este capítulo sin preguntar por qué ese nombre, por qué Lulo, de dónde surge Lulo y seguramente hubo una conversación profunda alrededor de ese nombre. Sí, mira, la historia es bonita porque al comienzo pues se trataron de poner muchos nombres en la mesa, pero me acuerdo, Domobank, Blank, bueno, eran como 1000 nombres, pero los fundamentos del nombre que estábamos buscando necesitábamos un nombre que representara a Colombia sin ser, digamos que algo pues tan tradicional o tan reconocido, pero que fuera Colombia, porque pues el sueño de Lulo siempre ha sido ser un banco regional, mundial, y que queríamos que fuera un nombre que llevara a Colombia. Dos, que representara algo positivo. Entonces, pues Lulo es una fruta que como Lulo solo está en Colombia. Dos, que fuera algo positivo y lulo evoca cosas positivas. Cuando en Colombia decimos está como un lulo, ¿cierto? Está evocando algo positivo, está evocando algo bonito. Tres, que fuese corto y que cuando se pronunciara fuese fácil de decir y que no fuera pues así como si lo dijera una persona de Estados Unidos, no sonara como raro, y lulo es una palabra que recoge eso. Entonces, pues encontramos una palabra
nos puede representar, que es Colombia en el mundo, que siempre evoca cosas positivas, que cada vez que tú dices Lulo estás hablando de algo bonito, de algo chévere, y que realmente fuese simple decir, y esos fueron pues los valores y un día llegó pues en una sesión que teníamos y pues fue pues como ese momento mágico que después fue como difícil decir, venga, pero es que un banco que se llama como una fruta, ese primer comienzo de tratar de decirle a la gente esto, pero después simplemente fue un hombre pues poderoso que cada día pues logra más. Bueno, van como un lulo, ¿no? Van bien. 100%, 100%. Bueno, muy bien. Ya, Bueno. listo, ole, todos. No, Bueno, pues Santiago, qué placer tenerte con nosotros, que como te dije, qué placer este reencuentro. Tenemos pizza universitaria la semana entrante, que será una delicia verte. Y gracias, y de verdad que gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Yo creo que es un episodio que ojalá muchos jóvenes, mucha gente tenga la oportunidad de oír, porque hay grandes aprendizajes. No, primero pues gracias por la invitación, la verdad que bien divertido, ¿no? Es como estos encuentros que son divertidos y la verdad que un buen momento y no, y chévere. Yo creo que a Colombia le falta más compartir más conocimiento. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido viajando por el mundo es que en el mundo la gente siempre está mucho más abierta a compartir conocimiento y en Colombia falta más el deseo de entreguemos conocimiento y que ojalá todos seamos pues muy exitosos. Yo creo que eso es algo pues que ustedes están haciendo, que lo hacen muy bien y que ojalá mucha más gente lo hiciera porque hace falta que haya más conocimiento para que los que están comenzando no tengan que hacer los mismos pues errores que han cometido todos los que llevan muchos años y yo creo que eso se logra, Emilia, desde la academia, desde la juventud y desde sobre todo el deseo de quienes han caminado, que han sido exitosos y quienes no, tengan el deseo de compartirle pues a toda la gente eso que han aprendido, porque pues al final eso es lo que construye ecosistema y la tecnología se construye desde ecosistemas. Entonces creo que los felicito por esto que están haciendo. bueno, muy bien. Pues Gracias, esta Santiago. semana en Amigos TIC, Santiago Covelli, cofundador de Lulo Bank. Recuerden que pueden ver este episodio en YouTube, en el canal de Caracol Podcast y escucharlo donde quiera que vayan a través de Spotify. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias, Santiago. Gracias. Chao, Gusto, gracias. Santiago. Gracias. Gusto.